Las estrellas se veían diferentes a través del visor de la eterna vigilancia. El comandante Vestor permanecía de pie con los antebrazos cruzados a la espalda, observando con atenta atención la nave humana que se aproximaba. Había participado en 17 guerras durante su larga carrera militar. Había presenciado cómo ardían planetas e imperios se derrumbaban. Había comandado flotas en batallas que duraban semanas sin descanso. Pero hoy se sintió diferente. Hoy conocería a humanos por primera vez. La sala diplomática se llenó de murmullos mientras la delegación humana se preparaba para embarcar. El oficial táctico de Vestor, una criatura delgada llamada Silnot, revisó los sistemas de seguridad 3 veces. La asesora cultural repasó los protocolos de saludo adecuados en su tableta. Todos parecían nerviosos, lo cual era comprensible. El primer contacto con una nueva especie siempre era delicado. La esclusa se abrió con un siseo y los humanos entraron. Vestor notó de inmediato que algo era extraño en su comportamiento. Sonrieron, pero no con la sonrisa nerviosa y diplomática que había visto en otras especies durante los primeros encuentros. Eran sonrisas genuinas y relajadas. El líder, un hombre alto con el pelo corto y castaño, extendió la mano hacia Vestor sin dudarlo. El chip traductor y el oído de Vestor cobraron vida con un zumbido. El capitán Nicolás, en representación de la Tierra y sus colonias. Me alegra por fin conocerle en persona, comandante. Vestor extendió con cuidado uno de sus brazos principales y estrechó la mano del humano. El agarre era firme pero no agresivo. Los ojos de Nicolás se encontraron con los suyos directamente, sin miedo ni sumisión. Detrás de Nicolás estaba una mujer con el pelo rubio recogido de forma práctica. Ella asintió cortésmente a los alienígenas allí reunidos. Esta es la teniente comandante Lisa Bennett, mi segunda al mando, dijo Nicolás. Y ese es Tony Valdés, nuestro ingeniero jefe. Tony, un hombre más bajo, de pelo oscuro y con manchas de grasa en las mangas de su uniforme, saludó con la mano despreocupadamente. Vestor se sintió confundido por la informalidad. Estos humanos representaban por primera vez a toda su especie ante la vida extraterrestre. ¿Dónde quedó la ceremonia, los protocolos meticulosos, la tensión palpable? Los saludos formales se desarrollaron según lo previsto. Vestor pronunció el tradicional discurso de bienvenida que se había aprendido de memoria. Habló de cooperación entre especies, de conocimiento compartido, de construir juntos un futuro pacífico. Los humanos escucharon cortésmente. Nicolás respondió con su propio discurso sobre la amistad y el respeto mutuo. Todo transcurrió sin problemas, lo que de alguna manera hizo que Vestor se sintiera más incómodo. Tras finalizar las ceremonias, se trasladaron a la plataforma de observación para mantener conversaciones informales. Aquí era donde se desarrollaba la verdadera diplomacia, lejos de las cámaras y las grabaciones oficiales. Vestor decidió poner a prueba a estos humanos. Comenzó a contar historias de su servicio militar, relatos destinados a demostrar su valía como guerrero. Habló del asedio de Kratnor, donde su unidad mantuvo una posición durante 30 días contra fuerzas enemigas muy superiores. Describió la batalla de la nebulosa Carmesí, donde la mitad de su flota fue destruida, pero aún así lograron la victoria. Los humanos se escucharon con interés. Hicieron buenas preguntas. Parecían genuinamente impresionados, pero no había asombro en sus ojos, ni miedo, ni la sensación de que consideraran estas historias particularmente excepcionales. Cuando Vestor terminó, Nicolás asintió pensativo. 30 días bajo asedio con suministros limitados. Es duro. Me recuerda a algunas situaciones que ha afrontado nuestra gente. Lisa añadió, ¿cómo afrontaron sus tropas la presión psicológica? Esa es siempre la parte más difícil de las situaciones de combate prolongadas. Vestor explicó las técnicas de meditación que utilizaba su especie. El condicionamiento mental, los sistemas de apoyo que habían desarrollado a lo largo de siglos de guerra. Los humanos asentían con la cabeza como si estuviera explicando los procedimientos operativos estándar.
Entonces Tony tomó la palabra. Sí, tenemos programas similares. Siendo honestos, algunas de nuestras peores situaciones ocurrieron durante lo que creíamos que serían operaciones rutinarias. Al igual que el año pasado, nuestro núcleo de curvatura sufrió una grieta durante un largo viaje de suministro. Estábamos a 3 semanas de la estación más cercana y el campo de contención estaba fallando. Tuve que improvisar un estabilizador usando piezas de repuesto y algo de ingenio. Lo dijo con naturalidad, como si estuviera hablando de un pequeño inconveniente. Bestor sintió que las crestas de su columna se ponían rígidas. Un fallo en la contención del núcleo de curvatura era una sentencia de muerte. Todo el mundo lo sabía. El protocolo consistía en evacuar inmediatamente y dejar que los sistemas automatizados se encargaran del apagado. Trabajar cerca de un núcleo inestable era un suicidio. ¿Permaneciste a bordo? Bestor preguntó con cautela. Pues sí, dijo Tony, pareciendo confundido por la pregunta. No se podía solucionar exactamente desde una cápsula de escape. Tardó unas 16 horas en estabilizarse. Llegamos a puerto con un día de sobra. La reparamos correctamente una vez que tuvimos el equipo adecuado. Fue un poco estresante, pero lo logramos. El traductor debe haber cometido un error. Bexor revisó la configuración de su chip. Todo parecía funcionar correctamente. Decidió seguir adelante. Cuéntanos sobre tu historial militar, sugirió Silnous. Vuestras mayores victorias, las batallas que definieron vuestra especie. Lisa y Nicolás intercambiaron una mirada. Algo pasó entre ellos que Bestor no pudo interpretar. Tenemos una historia militar bastante larga, dijo Nicolás lentamente. Quizás demasiado largo. Los humanos han estado luchando entre sí durante miles de años, incluso antes de abandonar la Tierra. Tenemos bibliotecas enteras llenas de registros de batallas. Tu especie luchó entre sí. Bestor se sorprendió. La mayoría de las especies se unificaron constantemente antes de alcanzar las estrellas, admitió Nicolás. Todavía lo hacemos a veces, aunque ahora lo llevamos mejor. Antes de que se formara la coalición, la Tierra tenía docenas de naciones, cada una con sus propios ejércitos. Luchamos por recursos, territorio, ideología, religión. A veces, simplemente porque no nos caíamos bien. No fue nuestra época de mayor orgullo, pero nos enseñó mucho sobre la guerra. Bestor lo consideró. Una especie que hubiera sobrevivido a un conflicto interno constante podría ser, en efecto, formidable. ¿Y tu mayor victoria? Lisa sacó una tableta. Es difícil decirlo. Hemos tenido muchas batallas donde fuerzas pequeñas resistieron a fuerzas más grandes. Momentos en que la gente se negó a rendirse, incluso cuando la derrota parecía segura. Situaciones en las que civiles sobrevivieron a cosas que deberían haberles costado la vida. Supongo que depende de lo que entiendas por el mejor. Ella les mostró un archivo. Bestor leyó el resumen. Un lugar llamado Bastonia, una pequeña fuerza rodeada de enemigos en condiciones invernales gélidas, aislada de suministros y superada en número 5-1. Al ofrecérsele la rendición, el comandante respondió con una sola palabra que el traductor interpretó como una cruda negación. Aguantaron durante días en el frío helador hasta que llegó el auxilio. Esto se consideró una victoria significativa. Festor preguntó a uno de tantos, dijo Nicolás. Tenemos cientos de historias como esa. Probablemente miles. Es algo que solemos hacer. La forma en que lo dijo hizo que un frío intenso se instalara en el pecho de Bestor. El capitán humano hablaba de las desesperadas últimas resistencias como quien habla de una tradición familiar. Informal, esperado, normal. Esto es lo que ustedes consideran combate normal. Bestor necesitaba comprender. Nicolás se encogió de hombros. El combate nunca es realmente normal. Pero sí, los humanos tienden a luchar con más ahínco cuando las cosas parecen ir peor. Somos tercos en ese sentido. Tenaz. El traductor ofreció varias palabras alternativas. Persistente, decidido,
Se niega a aceptar la realidad. Esa última le puso los pelos de punta a Bexor. Cuando la primera reunión terminó y los humanos regresaron a su nave, Bexor se quedó de nuevo en el mirador, observando cómo el Libertis navegaba en formación con su nave. Se había enfrentado a enemigos de toda la galaxia. Había visto coraje y miedo en cientos de especies diferentes, pero algo en estos humanos lo inquietaba de una manera que no podía explicar del todo. Sonreían con demasiada facilidad. Hablaban de desastres con demasiada calma. Consideraron lo impensable simplemente como una desgracia. ¿Qué tipo de especie desarrolló esa mentalidad? ¿Qué habían sobrevivido para ser así? Festor decidió que necesitaba estudiar a estos humanos más detenidamente por la seguridad de todos, incluida la suya propia. La segunda jornada de reuniones diplomáticas comenzó con intercambios culturales. El Consejo Galáctico tenía protocolos para esto. Cada especie compartió su historia, su arte, sus logros. Contribuyó a fomentar el entendimiento entre diferentes pueblos. Vestor había participado en docenas de estos intercambios a lo largo de los años. Por lo general, eran agradables e informativos. Los humanos ofrecieron acceso a su base de datos histórica como gesto de buena voluntad. Nicolás explicó que habían digitalizado la mayor parte de sus registros importantes. Millones de documentos, vídeos y archivos que abarcan miles de años de historia humana. Lo presentaron a los representantes del Consejo sin ninguna restricción. Puedes curiosear libremente. Nicolás dijo, no tenemos nada que ocultar. Bueno, quizá algunas tendencias de moda vergonzosas del siglo XXI, pero son solo graciosas. Vestor asignó a Silnot la tarea de revisar la base de datos. Su oficial táctico poseía una de las mentes analíticas más agudas de la flota. Si había algo preocupante en la historia humana, Silnot lo encontraría. 3 horas después, Silnot apareció en la oficina de Vestor. La piel del oficial táctico había adquirido un tono gris pálido, señal de estrés. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su tableta. Comandante, tenemos un problema. Vestor bajó el informe que estaba leyendo. ¿Qué clase de problema? No puedo verificar la exactitud de los registros históricos humanos. Los eventos que describen son imposibles. ¿Imposibles cómo? Silnot abrió un archivo en su tableta. Esta batalla, Termopoli. 300 soldados defendiendo un paso de montaña contra un ejército de cientos de miles durante 3 días. Los humanos la llaman la famosa última resistencia. Vestor examinó los detalles. Las cifras no cuadraban. No tiene sentido. Ninguna fuerza tan pequeña podría haber resistido ante semejante desventaja. Incluso con posiciones defensivas superiores, habrían sido arrollados en las nuestras. Quizás sus registros estén exagerados. Muchas especies embellecen su historia antigua. Eso fue lo primero que pensé, dijo Silnous. Pero hay cientos de sucesos similares. Fíjate en este, el asedio de Bastonia. Una pequeña fuerza rodeada, superada en número y en condiciones invernales. Sobrevivieron. Este otro, el embalse de Chosen. Humanos atrapados por fuerzas enemigas en un frío extremo. No solo sobrevivieron, sino que lucharon para escapar. Este patrón se repite a lo largo de su historia. Sacó más archivos. Batalla tras batalla donde los humanos deberían haber perdido, pero no lo hicieron. Situaciones donde cualquier especie racional se habría rendido, pero los humanos se negaron. Casos donde soldados continuaron luchando con heridas que deberían haber sido mortales de inmediato. Aquí hay uno de su Segunda Guerra Mundial, continuó Siln. Un miembro de la tripulación de un bombardero salió despedido de su avión a gran altitud. Cayó más de 6 kilómetros sin paracaídas. Sobrevivió. Los humanos lo documentaron cuidadosamente. No fue el único caso. Vestor sintió que su confusión aumentaba. ¿Qué sugieres? ¿Que los humanos falsificaron toda su historia? No, comandante. Creo que estos eventos sí ocurrieron. Lo cual es peor,
Porque si los humanos sobreviven rutinariamente a situaciones que matarían a cualquier otra especie, entonces debemos reconsiderar todo lo que creemos saber sobre sus capacidades. Antes de que Vestor pudiera responder, sonó el timbre de su puerta. Lisa Bennett estaba en el pasillo con un chip de datos. Espero no interrumpir, dijo. Nicolás me pidió que trajera algunos archivos complementarios, información sobre el contexto cultural para ayudar a comprender los registros históricos. Le entregó el chip a Vestor. Él lo insertó en su consola y los archivos comenzaron a cargarse. Manuales de entrenamiento militar, guías de supervivencia, procedimientos médicos para heridas de combate, perfiles psicológicos de soldados. La cantidad de material era abrumadora. Lisa notó que estaban mirando el archivo de la Termopoli. ¿Nosotros estudiando a los espartanos? Ese es bueno. Realmente influyente en la tradición militar occidental. ¿Esta batalla realmente ocurrió? Preguntó Vestor directamente. Oh, sí. Bueno, las cifras exactas son objeto de debate entre los historiadores, pero los datos básicos son: sólido. Una pequeña fuerza mantuvo una posición crucial contra un ejército mucho mayor. Ganaron tiempo para que sus aliados prepararan las defensas. Sabían que probablemente morirían, pero aún así lo hicieron. ¿Por qué? Lisa pareció desconcertada por la pregunta. Porque había que hacerlo. Porque sus familias y hogares los respaldaban. Porque a veces hay que resistir incluso cuando las probabilidades están en su contra. Ese ha sido, en cierto modo, el enfoque de la humanidad a lo largo de la historia. Sacó otro archivo. Si quieres entender la psicología militar humana, observa también los casos más recientes. Como el incidente de la estación de Marte de hace 15 años. Una tormenta solar dejó fuera de servicio los sistemas principales. Una tripulación de 12 mantuvo todo funcionando durante 8 días con un soporte vital deficiente. La temperatura bajó hasta casi el punto de congelación. Los niveles de radiación eran peligrosos. Se turnaron para minimizar la exposición y realizaron reparaciones improvisadas con lo que tenían disponible. ¿Esto se consideró una crisis?, preguntó Vestor. Bueno, sí, pero la manejaron. El mando la calificó como un inconveniente en el informe oficial. Todos sobrevivieron. La estación siguió operativa. Sin daños permanentes. Podría haber sido peor. Silnot emitió un sonido ahogado. Vestor comprendió el motivo. Su especie tenía protocolos estrictos para la exposición a la radiación. Cualquier nivel superior al mínimo requería evacuación inmediata y tratamiento médico. La exposición prolongada provocaba un trauma psicológico grave, incluso si el daño físico era mínimo. La idea de 12 personas rotando tranquilamente por una estación saturada de radiación durante más de una semana era aterradora. Tienen muchos incidentes de este tipo, dijo Vestor con voz neutral. Claro, el espacio es peligroso. Las cosas se rompen, los sistemas fallan, la gente se adapta. Nos hemos vuelto bastante buenos en reparaciones de emergencia y en la resolución creativa de problemas. Hay que serlo. No siempre podemos esperar a las piezas adecuadas o a las condiciones óptimas. Lisa abrió más archivos. Una nave colonial que sufrió un fallo total de navegación durante un salto hiperespacial. La piloto calculó manualmente un vector de salida utilizando las matemáticas que recordaba de la escuela. Logró ponerlos dentro del alcance de una baliza de rescate. El informe lo clasificó como una recuperación exitosa con pérdidas aceptables. 3 personas murieron por el estrés. La piloto recibió alojamiento y regresó al servicio después de 2 semanas. Otro archivo mostraba un puesto minero que perdió contacto con las naves de suministros durante 4 meses debido a un error de comunicaciones. 40 personas allí estacionadas racionaron los suministros, instalaron un invernadero con pocas semillas y sobrevivieron con raciones mínimas hasta que se restableció el contacto. Cuando finalmente llegó el rescate, estaban desnutridos pero funcionales. Una persona escribió en su bitácora personal que había sido un martes muy largo. Esa palabra otra vez,
Martes. ¿Por qué tu gente sigue refiriéndose a los incidentes graves como martes?, preguntó Vestor. Lisa sonrió. Oh, es solo una costumbre nuestra. El martes es el día más aburrido de la semana. El lunes al menos es el comienzo de algo. El miércoles es la mitad. El jueves es casi fin de semana. El viernes es libertad. Pero el martes, nada especial tiene el martes. Así que cuando sucede algo extraño, bromeamos diciendo que es solo otro martes, que no es tan inusual. Sobrevivir sin suministros durante meses no es inusual. Bueno, no es común, pero sucede. Los humanos somos bastante resistentes. Evolucionamos en un planeta que intentaba matarnos de formas ingeniosas. Aprendimos a adaptarnos a las circunstancias. Después de que Lisa se fue, Vestor y Silnot permanecieron en silencio durante un largo rato. Finalmente, el oficial táctico habló. Comandante, he revisado los perfiles psicológicos en los archivos suplementarios. El personal militar humano se somete a un entrenamiento diseñado específicamente para quebrarlos mental y físicamente. Luego, los reconstruyen para que sean más resistentes al estrés. Esto se considera preparación normal. Muchas especies usan entrenamiento intensivo. No así. A los soldados humanos se les enseña a funcionar en condiciones que dejarían catatónicas a nuestras tropas. Practican mantener la calma durante desastres simulados. Se entrenan para luchar exhaustos, heridos y asustados. Se exponen deliberadamente a las peores situaciones posibles para que la realidad parezca manejable en comparación. Silnot abrió otro archivo. Mire esto. Entretenimiento humano. Crean escenarios ficticios de desastres, invasiones, apocalipsis y terror para divertirse. Experimentan voluntariamente miedo y peligros simulados porque lo disfrutan. Hay industrias enteras construidas en torno a esto. Vestor revisó los archivos, películas sobre ciudades destruidas, juegos donde los jugadores luchaban contra probabilidades imposibles, libros que describían el fin de la civilización. Los humanos consumen este contenido durante su tiempo libre. ¿Qué especie hace esto por diversión?, preguntó Silnot en voz baja. Vestor no tenía respuesta. La gente contaba historias de paz y prosperidad. Su entretenimiento se centraba en la armonía y la comprensión. La idea de asustarse deliberadamente por placer le resultaba ajena. Pensó en cómo Nicolás y Lisa hablaban de los desastres. El tono despreocupado, las sonrisas fáciles, la completa ausencia de miedo al hablar de situaciones que deberían aterrorizar a cualquiera. Ahora tenía sentido. Estos humanos se habían estado preparando para las dificultades desde la infancia. Trataban el horror como entretenimiento. Veían los desastres como práctica. Continúa revisando la base de datos, dijo Vestor. Necesito entender a qué nos enfrentamos. Sí, comandante. Mientras Silnot se marchaba, Vestor volvió a mirar la nave humana a través de su visor. En algún lugar a bordo de esa nave había gente que consideraba sobrevivir a la exposición a la radiación un inconveniente, que veía el fallo de navegación sin ordenadores como un problema solucionable, que usaba martes como jerga para referirse a una catástrofe. Había luchado en guerras. Había visto la muerte. Se consideraba curtido por décadas de servicio militar. Pero estos humanos operaban en una escala completamente diferente. Su nivel de riesgo aceptable era tan alto que, en comparación, sus propias experiencias parecían leves. ¿Qué les había hecho la Tierra a estas personas para convertirlas en lo que eran? Y, más importante aún, ¿qué sucedería cuando, 3 días después de iniciada la misión diplomática, la solicitud llegara del cuartel general del Consejo Galáctico? Querían un ejercicio militar conjunto. Nada serio, solo una simple simulación táctica para evaluar las capacidades de combate humanas y encontrar puntos en común para la cooperación futura. Procedimiento estándar al integrar una nueva especie en la red de defensa del Consejo. Vestor leyó las órdenes con sentimientos encontrados. Una parte de él quería ver de qué eran capaces los humanos. Otra parte se preocupaba por lo que pudiera descubrir.
Tras revisar su base de datos histórica, había desarrollado un sano respeto por la terquedad humana. Pero el respeto y la efectividad real en combate eran cosas distintas. La historia estaba llena de especies valientes que, aún así, perdieron batallas. Los parámetros de la simulación eran sencillos: combate terrestre de 5 contra 5 en un entorno virtual. Ambos equipos usarían el equipo estándar del Consejo para garantizar la igualdad. Nada de armas letales, solo versiones de entrenamiento que registraban impactos. El escenario sería un simple ejercicio táctico: capturar el punto objetivo antes que el otro equipo. El primer equipo en mantenerlo durante 5 minutos. 1. El Consejo envió a su mejor equipo de operaciones especiales. Vestor insistió sobre su participación personal. Su segundo al mando cuestionó esta decisión. Los comandantes solían observar en lugar de participar en los ejercicios de entrenamiento. Pero Vestor necesitaba comprender a estos humanos. Leer informes no era suficiente. El equipo humano llegó a la cámara de simulación 1 hora antes del inicio programado. Vestor los observó a través de la ventana de observación mientras revisaban su equipo. 5 marines con uniformes de combate estándar. Su líder era un sargento llamado Danny Clark, un hombre fornido con el rostro marcado por cicatrices y ojos serenos. Junto a él estaba la cabo Amy Rollers, una mujer pelirroja recogida en una trenza apretada. Los otros 3 eran más jóvenes. Uno parecía apenas tener la edad suficiente para haber terminado el entrenamiento básico. Se movían con una eficiencia natural, sin movimientos innecesarios, sin nerviosismo aparente. Bromeaban entre ellos mientras revisaban las armas y ajustaban la armadura. Uno de los más jóvenes se quejó del peso del rifle reglamentario del Consejo. Amy le dijo que dejara de quejarse y que agradeciera que no estuvieran haciendo esto en gravedad completa. Parecen relajados, observó Silnot. Demasiado relajados, respondió Vestor. Su propio equipo estaba formado por veteranos. Él personalmente seleccionó a cada miembro. Kratnor, un especialista en armas pesadas que había sobrevivido al asedio que llevaba el nombre de su especie. Beltar, un explorador con reflejos sobrehumanos. Drisna, una genio táctica capaz de calcular estrategias de tiro mentalmente más rápido que la mayoría de las computadoras. Y Morkt, un soldado con 3 condecoraciones al valor en combate real. Eran los mejores. Contaban con tecnología superior, mejor armadura y capacidades físicas mejoradas. Debería ser una victoria fácil. La simulación cargó. El entorno se materializó a su alrededor. Un escenario urbano, edificios en ruinas, varios niveles. Abundante cobertura. El objetivo se encontraba en el centro de una plaza rodeada de estructuras. Buena posición defensiva, malas rutas de aproximación. Todo se decidiría en táctica y trabajo en equipo. Comenzó la cuenta regresiva. 10 segundos. Vestor revisó la pantalla táctica por última vez. Su equipo conocía el plan. Aproximación estándar. Exploradores al frente. Armas pesadas de cobertura. Evaluación táctica antes del combate. 5 segundos. Xor respiró hondo. Solo era un ejercicio. No había de qué preocuparse. La simulación comenzó. Durante exactamente 40 segundos, todo transcurrió sin problemas. Según lo planeado. Beltar avanzó para explorar la plaza. Vestor avanzó con Krantnor y Drisna. Morkt se mantuvo en la retaguardia. Se acercaron al objetivo con cautela, vigilando esquinas, cubriendo ángulos y manteniendo la formación. Entonces los humanos los atacaron. Beltar fue el primero en caer. En un instante doblaba una esquina. Al siguiente, su armadura recibió 3 impactos en rápida sucesión. Cayó antes de poder siquiera avisar. Vestor ordenó de inmediato a su equipo que se pusiera a cubierto. Se replegaron a una posición defensiva en un edificio parcialmente derrumbado. Buena cobertura. Varias salidas. Posición defendible. Podían mantenerse allí y reevaluar la situación.
Los humanos ya se movían. Drishna detectó movimiento en su flanco izquierdo. Avisó. Krantnor blandió su arma pesada para cubrir la aproximación. El humano apareció una fracción de segundo. Disparó 2 veces y desapareció. Un disparo impactó en el arma de Krantnor, inutilizándola. El otro alcanzó a Drishna en el hombro. Su armadura sufrió daños críticos. ¿Cómo había sabido el humano exactamente dónde apuntar? ¿Cómo se habían movido tan rápido? Vestor oyó pasos sobre ellos. Alzó la vista justo a tiempo para ver a Amy Rollers caer por un agujero en el techo. Cayó rodando al suelo y se levantó disparando. Morkt recibió 2 impactos en el pecho. Su armadura se bloqueó, registrándolo como eliminado. Vestor respondió al fuego. Amy ya se movía. Sus disparos solo impactaron contra la pared. Saltó sobre un trozo de escombro y se desvaneció entre las sombras. Una simulación de granada aterrizó a los pies de Vestor. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el sistema de entrenamiento registrara un radio de explosión. Tanto él como Drishna fueron eliminados. El enfrentamiento duró 2 minutos y 40 segundos. Vestor permaneció allí, con la armadura aún parpadeando la advertencia de eliminación. A través de la pantalla táctica, observó cómo los humanos capturaban el objetivo. Se movían con la eficiencia de un profesional, asegurando la zona y estableciendo posiciones defensivas. Danny Clark daba órdenes con voz tranquila, sin celebraciones, sin alardes. Lo trataron como un procedimiento rutinario. La simulación se reinició. La volvieron a ejecutar. En su primer intento, el equipo de Vestor duró 3 minutos. En el tercero, llegaron a los 4 minutos antes de que los humanos los eliminaran sistemáticamente. Tras la quinta derrota, Vestor pidió un descanso. Su equipo se reunió en la sala de observación. Nadie habló. Habían sido completamente derrotados. No por un equipo superior ni por ventajas físicas. Los humanos habían usado el mismo equipo. De hecho, eran más pequeños y débiles en la mayoría de los casos, pero se movían por el entorno de combate como si hubieran nacido en él. Danny Clark se acercó a la ventana de observación. Asintió a Vestor. Buena ronda. Casi nos la creéis por un segundo. Casi. Vestor contuvo la risa. Habían sido aniquilados. 5 intentos, 5 derrotas. Y el sargento humano actuaba como si hubieran supuesto un desafío digno. Vuestras tácticas son muy agresivas, dijo Vestor con cautela. Sí, solemos ser así. La mejor defensa es un buen ataque, y todo eso. Además, quedarse quieto en combate suele ser motivo de muerte. Es mejor seguir en movimiento. Mantén al enemigo a la defensiva. Amy se unió a ellos. Aunque tienes una base sólida. Buena disciplina de formación, uso adecuado de la cobertura. Tu explorador fue rápido. Jugamos un poco más relajados de lo que esperabas. Más suelto. Esa fue una forma interesante de describir lo que Vexor había presenciado. Los humanos no habían seguido la doctrina táctica estándar. Se habían separado, flanqueado desde ángulos inesperados, utilizado el entorno de forma creativa y tomado decisiones demasiado rápido para una coordinación adecuada. Sin embargo, funcionó. De alguna manera, su caos resultó más efectivo que la disciplina de su equipo. ¿Cómo se coordinan sin protocolos de comunicación adecuados?, preguntó Vestor. Danny se encogió de hombros. Entrenamos mucho juntos. Aprendan a leerse mutuamente. A veces no tienes tiempo para hablar las cosas con calma. Si ves una oportunidad, aprovéchala. Confía en la capacidad de adaptación de tu equipo. ¿Y si la oportunidad es una trampa? Entonces, tú también te adaptas a eso. El combate nunca es limpio. Los planes se desmoronan. Fallo en las comunicaciones. La gente resulta herida. Suele ganar el bando que mejor gestiona el caos. Vestor. Su entrenamiento hacía hincapié en seguir órdenes, mantener la formación y ejecutar los planes con precisión.
Los humanos entrenados para esperar que todo salga mal y prepararse en consecuencia. Filosofías diferentes. Uno de los jóvenes tomó la palabra. Su nombre era Chris Sullivan. Este era un escenario bastante sencillo. Deberías haber visto el ejercicio de entrenamiento que hicimos el mes pasado. Los instructores añadieron fallos aleatorios del sistema, riesgos ambientales, complicaciones civiles, todo tipo de caos. La mitad de nuestros equipos dejaron de funcionar. Se interrumpió la comunicación. De todos modos, teníamos que completar la misión. ¿Lo lograste?, preguntó Silnous. Eventualmente. Tardó más de lo previsto. Perdimos algunos puntos por eficiencia, pero nos adaptamos y lo logramos. Eso es lo que importa. Danny asintió. El combate es resolución de problemas bajo presión. Nos entrenamos para los problemas del nivel del martes. Esta simulación fue bastante tranquila en comparación. Ahí estaba de nuevo. Martes, esa referencia casual al desastre. Vestor se dio cuenta de que comenzaba a comprender lo que esa palabra realmente significaba para los humanos. No significaba aburrido ni ordinario. Significaba que era sobrevivible, manejable, dentro de parámetros aceptables. Los seres humanos habían recalibrado por completo su percepción del peligro para adaptarse a su violenta historia. Después de que los demás se marcharan, apartó a Danny a un lado. Tu gente se siente cómoda con el caos. Eso está claro. ¿Pero por qué? La mayoría de las especies buscan el orden y la predictibilidad. Parece que te desenvuelves bien en el desorden. Danny lo meditó por un momento. Tal vez porque el orden nunca fue una opción para nosotros. La Tierra es caótica. El tiempo cambia sin previo aviso. Los terremotos ocurren. Los volcanes entran en erupción. Ataque de depredadores. Durante la mayor parte de nuestra historia, los humanos vivieron al límite de la supervivencia. Aprendimos que intentar controlarlo todo era imposible. Es mejor aprender a adaptarse cuando las cosas se tuercen. Abrió un archivo en su tableta. ¿Has oído hablar alguna vez de la misión Apolo 13? Antes de que tuviéramos viajes espaciales fiables. 3 astronautas de camino a la Luna. El tanque de oxígeno explotó, dejando su barco inutilizado. Iban a morir. Todo el mundo lo sabía. El centro de control de la misión tuvo que ingeniárselas para traerlos de vuelta a casa con sistemas averiados, energía limitada y sin margen de error. Sobrevivieron. Sí. Utilizó cinta adhesiva, bolsas de plástico y algo de ingenio para improvisar un depurador de dióxido de carbono con piezas que no lo eran. La alarma comenzó como un pulso bajo que rápidamente se convirtió en una alerta de emergencia completa. Vestor estaba revisando informes tácticos cuando el sonido rompió el silencio de su sala de reuniones. Se dirigió inmediatamente al puente, dejándose llevar por sus instintos de combate antes de que su mente procesara completamente lo que estaba sucediendo. El puente era un caos controlado. Los agentes trabajaron en sus puestos con una eficiencia urgente. Su operador de sensores anunciaba los contactos. El sistema de navegación trazaba vectores de emergencia. Los servicios de comunicaciones intentaron alertar sobre varios barcos a la vez. Informe. Vestored. Siln se apartó de su consola, con la piel pálida. Comandante, tenemos una situación. El campo de escombros de la antigua estación Krell se está fragmentando. Inestabilidad gravitacional del planeta cercano. Miles de fragmentos se están rompiendo y dispersando. La trayectoria actual sitúa tanto a nuestro barco como al Libertis en su camino. También transporte civil, 300 pasajeros. Vestor desplegó la pantalla táctica. El campo de escombros parecía una nube de muerte que se extendía. Fragmentos de metal que varían desde pequeños trozos hasta pedazos del tamaño de naves espaciales, todos moviéndose a diferentes velocidades y direcciones. La nube llegaría a su posición en 40 minutos. El transporte civil disponía de menos tiempo, tal vez 20 minutos antes de los primeros impactos. ¿Por qué no se predijo esto?, exigió Vestor.
El sector se ha mantenido estable durante décadas. Silnot explicó, algo desencadenó un fallo en cadena. Una gran sección colapsó hacia adentro, creando una onda expansiva que está destrozando el resto. Está ocurriendo más rápido de lo que predecían nuestros modelos. Bestor evaluó la situación rápidamente. El protocolo estándar era claro. Retírese a una distancia segura. Solicitar la intervención de equipos de rescate especializados. El Consejo disponía de barcos diseñados para este tipo de trabajo. Podrían estar aquí en 6 horas. El transporte civil quedaría reducido a escombros en 20 minutos. Abre un canal a todas las naves. Bestored. Infórmales de la situación. Inicie los procedimientos de retirada. Velocidad máxima segura. Comandante, ¿qué hay del transporte? Bestor sintió como el peso del mando se posaba sobre él. 300 vidas. Civiles que no habían hecho nada malo, salvo estar en el lugar equivocado. El protocolo indicaba retirada. La lógica decía, no arriesgaste 2 barcos y sus tripulaciones para salvar a una, sino a 300 personas. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió el canal de comunicación. Vigilancia eterna. Este es el fin de la libertad. Comprendemos la situación. Solicitar autorización para intentar el rescate del transporte civil. Era Nicolás. Su voz mantenía el mismo tono tranquilo que siempre utilizaba. Como si estuviera preguntando por planes para el almuerzo en lugar de ofrecerse como voluntario para una misión suicida. Capitán Nicolás, el campo de escombros se está expandiendo rápidamente. No se puede llegar al transporte y evacuar a los pasajeros antes de los primeros impactos. No es posible. Probablemente no, asintió Nicolás. Pero podemos acercarnos bastante. Quizás así ganemos algo de tiempo. Nuestros escudos están homologados para resistir impactos de escombros. No por mucho tiempo, pero sí el suficiente para marcar la diferencia. Bestor consultó las especificaciones de la nave humana. Sus escudos eran buenos, pero no estaban diseñados para esto. Unos pocos impactos, tal vez, pero la nube de escombros contenía miles de fragmentos. El extremo del Liberty quedaría destrozado. Capitán, no puedo autorizar esto. El riesgo es demasiado alto. Con el debido respeto, comandante, no estamos pidiendo permiso. Les informamos de nuestras intenciones. Liberty se está moviendo para interceptar. Sacaremos a esa gente de allí. El canal se cerró. En la pantalla táctica, Bestor observó cómo la nave humana cambiaba de rumbo. Aceleró hacia el campo de escombros a una velocidad que hizo jadear a su oficial táctico. Estaban forzando sus motores más allá de los límites de seguridad. «Están locos», susurró Silnot. Tal vez, pero Bestor se vio incapaz de ordenar la retirada de su propia nave. No mientras los humanos volaran hacia una muerte segura para salvar a desconocidos. Tomó una decisión que probablemente infringió una docena de normas. Navegación. Traza un rumbo paralelo al fin de la libertad. Manténgase alejado de los escombros más densos. Comunicaciones. Coordínate con la nave humana. Sensores. Necesito un seguimiento en tiempo real de cada fragmento de escombro más grande que un transbordador espacial. Su tripulación se movió para obedecer. Nadie lo cuestionó. Todos ellos habían visto a los humanos en acción durante los últimos días. Si Nicolás creía que podía lograr un rescate, tal vez valía la pena verlo. El Liberty fue el primero en llegar al borde del campo de escombros. Bestor observó su aproximación con creciente horror. La nave humana no redujo la velocidad. Se lanzó a toda velocidad contra la nube que se extendía. Los fragmentos de escombros rebotaron en sus escudos. Las alarmas resuenarían en su puente. Cualquier capitán sensato habría dado marcha atrás. La voz de Nicolás se escuchó a través del canal de comunicaciones, tranquila y firme. Lisa, inclínanos 30 grados a estribor. Tony, ¿cómo están los escudos? Escudos delanteros al 70%, se oyó la voz de Tony Valdés.
reforzando con energía procedente de sistemas secundarios. Podemos aguantar algunos golpes más. Kevin, guíanos a través de ese hueco entre las dos piezas grandes. Amy, empieza a coordinar con el transporte. Dígales que preparen a los pasajeros para una evacuación de emergencia. La nave humana se movía a través del campo de escombros como si estuviera realizando una danza. Vestor observó cómo sus sensores seguían su trayectoria. Deberían haber recibido una docena de golpes. De alguna manera, el piloto, Kevin Barnes, encontró caminos que no deberían existir. Pilotó la nave a través de huecos apenas más anchos que el casco. Cuando los escombros cambiaron de trayectoria, él se adaptó en tiempo real. Sus reacciones eran increíblemente rápidas. Llegaron al transporte civil con 8 minutos de sobra. El transporte ya estaba siendo golpeado por escombros más pequeños. Sus escudos estaban fallando. El capitán emitía una señal de socorro que era más una esperanza que una expectativa. La voz de Lisa Bennett resonó con fuerza. Buque de transporte, este es el fin de la libertad. Estamos a su lado. Extiende tu collar de acoplamiento. Ajustaremos la velocidad y la posición. El fin de la libertad. Nuestro collar está dañado. El impacto de los escombros lo dejó fuera de servicio. Entonces lo haremos por las malas. Preparen a sus pasajeros. Estamos abriendo nuestra zona de carga. Tendrás que saltar al otro lado. Salta en el espacio entre dos naves mientras los escombros vuelan a su alrededor. Vestor sintió que se le helaba la sangre. La nave humana maniobró junto al transporte. Los separaban menos de 50 metros. El Libertis abrió su bodega de carga. La atmósfera se ventiló brevemente antes de que los campos de emergencia se activaran. A través de sus sensores, Vestor podía ver a los humanos experimentados en el espacio moviéndose a posiciones con líneas de seguridad y abrazaderas magnéticas. El transporte comenzó a enviar pasajeros de uno en uno, saltando a través del espacio abierto. Algunos lo consiguieron al primer intento. Otros entraron en pánico y tuvieron que ser atrapados por los humanos. Amy Rollers agarró personalmente a un niño que no logró saltar, poniéndolo a salvo con una mano mientras se sujetaba a una cuerda de seguridad con la otra. Vestor observó la evacuación en un silencio atónito. Estaba funcionando. De alguna manera, increíblemente, funcionaba, pero no lo suficientemente rápido. La nube de escombros se estaba volviendo más densa. Estaban llegando piezas más grandes. La popa del Liberty se estremeció cuando un trozo de metal impactó contra su costado de babor. Los escudos delanteros han bajado al 40%, informó Tony. Su voz denotaba ahora tensión, pero no pánico. Redireccionamiento de la energía del sistema de soporte vital en las secciones de popa. Eso nos dará quizás 10 minutos más. Transporte. ¿Cuántos pasajeros quedan?, preguntó Nicolás. 83. El fin de la libertad. Nos movemos lo más rápido que podemos, pero no lo suficientemente rápido. Vestor realizó los cálculos. Al ritmo actual de evacuación, necesitarían otros 12 minutos. El fin de la libertad no duraría tanto. El transporte tampoco. El campo de escombros se estaba convirtiendo en un muro de muerte. Comandante Vestor, ¿puede su nave proporcionar fuego de cobertura? La pregunta de Nicolás desbarató sus cálculos. Si puedes quitar algunas de las piezas más grandes, tendremos más tiempo. Fuego de cobertura en un campo de escombros, apuntando a objetos en movimiento y evitando daños colaterales a ambos barcos. Era técnicamente posible, pero increíblemente difícil. Su oficial de armas tendría que ser perfecto. Un error podría dar en el blanco equivocado. Vestor tomó su decisión. Armas, apunten a los escombros. Céntrese en piezas de más de 5 metros navegación. Acércanos. Nosotros proporcionaremos cobertura. Su barco avanzó. No adentrarse en la parte más densa del campo como lo habían hecho los humanos, pero sí lo suficientemente cerca como para obtener soluciones de puntería claras. Su oficial de armas comenzó a disparar.
Disparos precisos que convirtieron los escombros grandes en trozos más pequeños y manejables. Estaba funcionando. El final del Liberty tenía margen de maniobra. Entonces todo salió mal a la vez. Un trozo de escombro del tamaño de una lanzadera apareció de la nada, oculto tras un fragmento mayor. Se desplazaba a gran velocidad y en rumbo de colisión con el transporte. No hay tiempo para grabarlo. No hay tiempo para esquivar. Vestor observó impotente cómo se movía el fin de la libertad. Nicolás colocó su nave directamente entre los escombros y el transporte. El impacto fue enorme. La nave humana se sacudía como un juguete. Aparecieron brechas en 3 cubiertas. Sus escudos se derrumbaron por completo. Informe de daños. La voz de Nicolás era tensa pero controlada. Se producen brechas en el casco en las cubiertas 4, 6 y 7. Lisa informó. Se observan mamparos de emergencia. Tenemos heridos. El soporte vital se encuentra comprometido en las secciones afectadas. ¿Cuántos pasajeros quedan en el transporte? 41 capitán. 41 personas. El barrio Libertis se estaba muriendo. No tenían escudos. Su casco estaba dañado. Llegaban más escombros. Cualquier capitán racional se retiraría ahora. Salvar a su propia tripulación. Continúen evacuando. Nicolás dio el pedido. Tony, sella esas brechas. Me da igual cómo. Si es necesario, utilice cinta adhesiva de espuma de emergencia para tapar agujeros. Kevin, mantén la calma. Lisa, haz que esa gente cruce. Mueve a la gente. No dejamos a nadie atrás. Vestor observó cómo los humanos obraban milagros. Tony Valdés y sus equipos de ingenieros estaban literalmente reparando los agujeros mientras aún estaban dentro de las secciones dañadas. Trabajaban en zonas expuestas al vacío, con solo trajes de emergencia que los separaban de la muerte. Soldaron placas sobre los agujeros. Aplicaron sellador de emergencia en las grietas. Mantuvieron su barco unido. Gracias a una determinación férrea, la evacuación continuó. El Liberty parecía haber sobrevivido a una guerra. Vestor permanecía de pie en el hangar, mirando fijamente la nave humana dañada. Faltaban las placas del casco. Se colocaron parches de emergencia para cubrir las brechas. Las marcas de quemaduras producidas por el impacto de los escombros cubrían todo el lado de babor. Desde cualquier punto de vista razonable, el barco no debería estar volando. Y allí estaba, atracado en espera eterna de reparaciones, con su tripulación sana y salva. Vestor había leído el informe del incidente de Nicolás 3 veces. El capitán había clasificado el rescate en el campo de escombros como de prioridad moderada en los registros oficiales. La sección narrativa describía la operación en términos clínicos. Se observaron daños en el casco. Las lesiones se catalogaron como leves, principalmente contusiones y lesiones relacionadas con el estrés. La evacuación exitosa de todos los pasajeros del transporte público se registró como un resultado positivo. El tono general sugería una operación rutinaria que salió un poco peor de lo previsto, pero que aún así logró sus objetivos. Un poco más emocionante de lo habitual, pero nada que no pudiéramos manejar. Esa fue la frase exacta que Nicolás utilizó en su resumen. Vestor no podía conciliar esa descripción tan superficial con lo que había presenciado. Había visto a seres humanos arriesgarlo todo para salvar a desconocidos. Los había visto remendar su barco averiado con reparaciones improvisadas. Los había observado trabajar con calma mientras su barco se desintegraba a su alrededor, y su capitán lo archivó como un suceso medianamente interesante. Necesitaba comprender, no para su informe, no para el Consejo Galáctico, sino para sí mismo, qué tipo de especie desarrolló esa mentalidad, que los había moldeado hasta convertirlos en personas que afrontaban la muerte con un encogimiento de hombros en un comentario sobre los martes. Nicolás aceptó reunirse con él en el meeting de Liberty Zen. A Vestor le pareció inusual la elección del lugar. No era una sala de conferencias ni un entorno formal, sino simplemente el comedor de la tripulación.
Cuando llegó, comprendió el porqué. El comedor estaba lleno de gente relajándose tras la operación de rescate. El ambiente era relajado, casi festivo. Alguien había puesto música. Un grupo jugaba a las cartas en una mesa. Dos ingenieros discutían sobre equipos deportivos de los que Vestor nunca había oído hablar. Un joven oficial se quejó de la calidad del café, aunque lo bebió igualmente. Estas personas estuvieron a punto de morir hace 6 horas. Su barco se mantenía unido gracias a parches de emergencia y esperanza. Y sin embargo, allí estaban, riendo y bromeando como si nada inusual hubiera ocurrido. Nicolás le hizo una seña a Vestor para que se acercara a una mesa tranquila en un rincón. El capitán se había cambiado el uniforme dañado por uno limpio, pero Vestor podía ver el cansancio en sus ojos. Tony Valdés y Lisa Bennett se unieron a ellos, llevando bandejas de comida que olían de forma extraña pero no desagradable. «Gracias por reunirse con nosotros, comandante», dijo Nicolás. «Pensé que esto sería más cómodo que un informe formal. ¿Quieren algo? La comida no es gran cosa, pero está caliente y se puede comer». Vestor rechazó la oferta. No creía que su estómago pudiera soportar comida en ese momento. No mientras su mente aún procesaba todo lo que había presenciado. «Leí su informe», comenzó Vestor con cautela. Su descripción de la operación de rescate fue muy breve. «Sí», intenté ser conciso. «El mando no necesita todos los detalles, solo lo importante. Todos sobrevivieron. La nave necesita reparaciones. Misión cumplida. Misión cumplida», repitió Vestor lentamente. «Capitán Nicolás, su nave estuvo a punto de ser destruida. Su tripulación trabajó en condiciones que deberían haberlos matado. Se estrellaron contra un campo de escombros que, según los cálculos de mi oficial táctico, tenía un 97% de probabilidades de destruir su nave. ¿Cómo puede clasificar eso como rutinario?» Nicolás intercambió miradas con Lisa y Tony. Algo se transmitió entre ellos. Comprensión. Acuerdo. Luego, Nicolás volvió a mirar a Vestor con una expresión paciente pero cansada. «Comandante, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué sabe de la Tierra?» La pregunta tomó a Vestor por sorpresa. «Tu planeta natal. Es un mundo de clase M, atmósfera estándar de oxígeno y nitrógeno, una sola luna grande, un sol, adecuado para albergar vida. Esos son los datos básicos». «Claro. ¿Pero qué sabes realmente de cómo es vivir allí?» Vestor admitió su ignorancia. «No he estudiado la Tierra específicamente. Supongo que es similar a la mayoría de los mundos habitados». Tony se rió, aunque no había humor en su risa. «La Tierra es una trampa mortal, comandante. Siempre lo ha sido. Tu gente clasifica los planetas por habitabilidad, ¿verdad? Clasificaciones basadas en su idoneidad para la vida. Los mundos de clase M se consideran ideales. La Tierra es de clase M según los estándares técnicos», dijo Lisa. «Pero según las escalas de habitabilidad galáctica, también se clasifica como un mundo de peligro de clase 12. Eso significa que es uno de los planetas habitados más peligrosos del espacio conocido. La mayoría de las especies jamás se asentarían voluntariamente en un lugar tan hostil». Vestor sintió que la confusión se mezclaba con su curiosidad. «No entiendo. Si la Tierra es tan peligrosa, ¿cómo sobrevivió tu especie?» «Ese es el punto», dijo Nicolás en voz baja. «Nosotros no solo sobrevivimos. Prosperamos. Nos extendimos por todos los continentes. Nos adaptamos a todos los climas. Vivimos en lugares que constantemente intentan matarnos, y nos volvimos tan hábiles que dejamos de notar lo anormal que es nuestra normalidad». Sacó una tableta y mostró imágenes de la Tierra. Hermosos paisajes, océanos y montañas, bosques y desiertos. Parecía un lugar pacífico. «Son imágenes bonitas», continuó Nicolás. «Pero déjenme decirles lo que no muestran. La Tierra tiene terremotos que arrasan ciudades sin previo aviso. Erupciones volcánicas que sepultan regiones enteras bajo ceniza.
huracanes con vientos lo suficientemente fuertes como para derribar edificios, tornados que aparecen repentinamente y destruyen todo a su paso, tsunamis que engullen costas, sequías que duran años, inundaciones que arrasan casas, tormentas de nieve que lo congelan todo, olas de calor que matan a miles. Siguió mostrando más imágenes. Cada una mostraba devastación. Desastres naturales capturados con terrible detalle. Y eso es solo en cuanto al clima y la geología. Lisa añadió, el ecosistema de la Tierra es una pesadilla. Todo es depredador o presa. Animales con veneno. Que puede matar en minutos. Enfermedades que se propagaron entre las poblaciones antes incluso de que supiéramos de su existencia. Parásitos, bacterias, virus, plantas venenosas al tacto, insectos portadores de infecciones mortales. El océano está lleno de criaturas que ven a los humanos como alimento. Tony abrió otro archivo. Y luego está la biología. La Tierra tiene una gravedad elevada en comparación con la mayoría de los mundos habitados. Los humanos evolucionaron para afrontar eso. Nuestros huesos son más densos. Nuestros músculos son más fuertes. Para las especies procedentes de mundos con menor gravedad, el simple hecho de estar de pie en la Tierra ya supone un ejercicio, y el nivel de oxígeno es elevado. Los fuegos arden con mayor intensidad en la Tierra. Las heridas sangran más rápido. Todo es más intenso. Bestor se quedó mirando los datos. Él sabía, de forma abstracta, que la Tierra estaba clasificada como peligrosa. Pero al ver los detalles expuestos de esta manera, comprendió lo que eso realmente significaba. Estos humanos habían evolucionado en un planeta que intentaba activamente matarlos cada día. Los seres humanos siempre han vivido al borde de la extinción. Nicolás dijo, durante cientos de miles de años, sobrevivimos siendo fuertes, adaptables y demasiado tercos para rendirnos. Desarrollamos una cultura en torno a las dificultades. Contábamos historias de personas que sobrevivieron a situaciones imposibles. Celebrábamos la resiliencia. Les enseñamos a nuestros hijos que la vida es dura, pero que hay que seguir adelante de todos modos. Hizo un gesto alrededor del mesalucero. Todos los pasajeros de este barco crecieron escuchando historias sobre la supervivencia humana. Acontecimientos históricos en los que las personas se enfrentaron a terribles adversidades y vencieron gracias a su determinación. Aprendimos sobre antepasados que cruzaron océanos en barcos de madera sin saber qué les esperaba al otro lado. Personas que exploraron páramos helados y desiertos abrasadores solo para ver qué había allí. Familias que sobrevivieron a hambrunas, plagas, guerras y desastres naturales. Desarrollamos el humor como mecanismo de afrontamiento. Lisa explicó, cuando uno se enfrenta a la muerte con regularidad, o se quiebra o aprende a reírse de ella. Los humanos elegimos reírnos. Bromeamos sobre los desastres. Encontramos maneras de ver lo absurdo y la tragedia. Eso nos mantiene cuerdos. Y desarrollamos este concepto de riesgo aceptable. Tony dijo, para la mayoría de las especies, la seguridad es la prioridad. Evite el peligro. Minimizar el riesgo. Construir sistemas estables. Eso es lógico. Pero los humanos no pueden pensar de esa manera. Si hubiéramos evitado todo peligro, nunca habríamos salido de nuestras cuevas. Por lo tanto, calculamos el riesgo de manera diferente. Aceptamos que cierto peligro es inevitable y nos centramos en gestionarlo en lugar de eliminarlo. Bestor empezó a comprender que por eso los incidentes graves se denominan martes, porque para los humanos el peligro no es inusual. Es de esperar. Exactamente. Nicolás dijo que el martes es un día de lo más normal. No tiene nada de especial. Cuando decimos que algo es un martes cualquiera, queremos decir que está dentro de los parámetros normales. No es seguro, no es fácil, pero es manejable. Algo que ya hemos manejado antes y que podemos manejar de nuevo. El rescate en el campo de escombros, dijo Bestor lentamente. Ya has realizado operaciones similares antes, no exactamente iguales, pero en situaciones parecidas.
rescates de alto riesgo, reparaciones de emergencia bajo presión, operación de buques dañados en entornos hostiles. Forma parte de la exploración espacial. Las cosas se rompen. Las emergencias ocurren. Te adaptas y resuelves problemas con los recursos que tienes a tu alcance. Lisa consultó los registros de entrenamiento. Lo practicamos constantemente. Todos los miembros de la tripulación realizan simulacros de brechas en el casco, fallos del sistema, emergencias médicas, problemas de navegación y escenarios de combate. Realizamos simulaciones donde todo sale mal a la vez. Entrenamos hasta que nuestras respuestas sean automáticas. Así que, cuando ocurre una crisis real, no entramos en pánico. Simplemente hacemos lo que hemos practicado miles de veces. Pero la presión psicológica, protestó Vestor, mi gente requiere un entrenamiento mental extenso para manejar el estrés del combate. Tenemos terapeutas y sistemas de apoyo. ¿Cómo afrontan los humanos el peligro constante? Hablamos entre nosotros, dijo Nicolás simplemente. Compartimos la carga. Cuando alguien está pasando apuros, su tripulación le apoya. Nos preocupamos los unos por los otros. Nos mantenemos al tanto.